Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias, Patricia, y a Dasai por el evento. Entonces, voy a compartir la presentación. Muy bien, pues vamos a empezar un poco, como mencionaba Patricia, un poco qué es y para qué sirve la aféresis selectiva o leucocitoaféresis. Entonces, la aféresis selectiva es un procedimiento terapéutico que elimina de forma selectiva ciertos linfocitos de la sangre, más específicamente granulocitos y monocitos activados, mediante un sistema extracorpóreo. Entonces, la sangre del paciente se hace pasar por un dispositivo que absorbe estos leucocitos activados y luego se devuelven los demás componentes sanguíneos al paciente. Aquí podemos ver un poco el dispositivo a la derecha. Entonces, este cartucho contiene una especie de perlas o cápsulas que son estériles, que son de acetato de celulosa, y están recubiertas con un material que permite que los granulocitos y monocitos se adhieran a ellas. Y este dispositivo es de un solo uso, se conecta a un sistema de aféresis mediante tubos, que ahora veremos un poco cómo es, y por medio de una bomba. Entonces, es un procedimiento de vena a vena, es decir, tenemos que tener dos accesos venosos periféricos y lo que va a ser clave realmente para el uso de esta columna es que el acceso venoso sea adecuado, que tenga un retorno adecuado y aquí la destreza del operador es clave. Suele realizarse en unidades de hemodiálisis, como en el caso de mi hospital. Yo estoy en el Hospital Valdebrón y aquí lo hacemos en donde hacemos las hemodiálisis, pero también en otros hospitales los hacen en banco de sangre o en hospital de día. Algo importante es que precisa de anticoagulación con heparina y cada sesión dura entre 60 y 120 minutos. Nosotros normalmente más o menos eso, unos 60, 90 minutos por sesión y el flujo suele ser a 30 mililitros minuto, aunque ya puede variar un poco. Entonces, ¿cómo funciona la leucocitoaféresis? Pues como mencioné previamente, estas perlas de celulosa que contiene la columna eh, eh, contienen inmunocomplejos IgG que se adhieren a ellas y entonces las perlas imitan complejos inmunes que atraen a linfocitos activados por medio de estos receptores FC. También hay adherencia de los linfocitos que contienen receptores del complemento. Y aquí podemos ver, bueno, que hay una interacción del complemento y esto actúa como opsoninas, atrapando los linfocitos. Entonces, ¿esto qué es lo que produce al final? Pues inhibe la liberación de varios factores proinflamatorios como lo son el TNF-alfa, la interleuquina 6. Hay una disminución de monocitos o linfocitos activados o efectores, que son los CD14 positivos. Y esto hace que también haya un aumento de las células T reguladoras y también una liberación de factores que son más bien un inmunotipo no inflamatorio, como lo son la IL-10, y esto lo que va a hacer básicamente es que va a crear una tolerancia inmune en el estado del paciente. Y algo importante es que los otros componentes sanguíneos, los glóbulos rojos, las plaquetas, los linfocitos que no están activados, continúan su flujo a través del sistema y son devueltos al paciente. Entonces, algo importante es que los pacientes, al menos la experiencia que tenemos nosotros es que se impresionan mucho cuando les decimos, vamos a conectarte a una máquina, vas a llevar 2 días, los pacientes se asustan muchísimo porque es como, bueno, ¿qué es esto? Y me van a llevar a dializar. Es un micrófono, ciérralo. Perdón, perdón. Entonces, les asusta mucho y realmente sí impresiona, pero en realidad el perfil de seguridad es muy favorable porque no tiene un efecto inmunosupresor, ya que únicamente los linfocitos que se encuentran activados, que son los que son responsables de la respuesta inmune, son los que se quedan en el sistema. Los efectos adversos son infrecuentes y varían entre el 5 y el 30% de los pacientes y en la mayoría de casos van a ser problemas con el acceso vascular, es decir, pacientes que va a ser un poco difícil encontrar las venas más que otros problemas. Y si hay algún efecto suele ser leve, transitorio
algunos pacientes pueden tener escalofríos, algunos algo de cefalea, náusea, pero realmente es muy bien tolerado. Y algo importante es que incluso aunque aumentemos la frecuencia de las sesiones, que luego ya veremos más o menos cuántas hacemos por semana, el perfil de seguridad se mantiene. O sea que realmente es algo que a los pacientes cuando ya se los explicas bien, les resulta, bueno, lo entienden muy bien y lo aceptan bastante bien. Entonces, ¿qué fundamento tenemos para utilizar esto por ejemplo, enfermedades inflamatorias como la de enfermedad inflamatoria intestinal, que es en donde hay más evidencia de su uso? Entonces, ya sabemos que la enfermedad inflamatoria contiene dos grandes grupos de enfermedades, que es la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, que la etiología es desconocida, pero que nos encontramos con pacientes que tienen factores genéticos, que tienen una microbiota alterada, no sabemos si como causa o efecto, y en presencia de algún factor ambiental hay una respuesta inmune que creemos que va dirigida hacia la microbiota. Entonces, estos pacientes van a tener los linfocitos, lo que son granulocitos y monocitos activados, va a haber una infiltración a nivel intestinal y un daño tisular. Entonces, si pensamos que estos pacientes tienen esta afectación, lo lógico es que si reducimos las células inflamatorias por técnicas de aféresis, vamos a conseguir interrumpir este ciclo inflamatorio, lo cual conllevará a que haya una reducción de la inflamación de la mucosa, favoreceremos la cicatrización intestinal y conseguiremos inducir a remisión clínica. Y esto también podría ser un fundamento para otro tipo de enfermedades inflamatorias. Entonces, los estudios en aféresis hay muchísimos, es como mucho donde más se ha estudiado estas columnas. Tanto reportes como series de caso, hay más de 80 a fecha actual. También hay ensayos clínicos, como podemos ver en la tabla. También metaanálisis, 5, o incluso diría que hay alguno por ahí que se me escapa, y otros estudios de más de 50. Se ha estudiado y se ha comprobado sobre todo en la colitis ulcerosa y en la enfermedad de Crohn hay un poco menos de estudios y de evidencia. Entonces, nada más para mencionar rápidamente, este es el primer estudio grande que se hizo, es un ensayo clínico que se hizo en Japón, en 14 hospitales, y lo que se buscaba aquí era valorar la seguridad y la eficacia de la Adacolum en pacientes con colitis ulcerosa que tuvieran actividad de la enfermedad, comparándolo con tratamiento convencional. Y lo que se encontró fue, como podemos ver en la gráfica de la derecha, que un 58% de los pacientes en el grupo que tenían el tratamiento más la columna se encontraban en remisión o con mejoría clínica al final del estudio, y esto fue significativamente más alto que los que solo tenían tratamiento convencional. Y algo importante es que esto se mantenía incluso en los casos graves o en los casos que habían sido refractarios al tratamiento, que es lógico. Pero no solamente eso, sino estos pacientes que frecuentemente requieren corticoides, que sabemos que son inmunosupresores muy potentes y con muchos efectos adversos, los pacientes de este estudio que recibieron la columna conseguían reducir las dosis de corticoides mucho más rápido que los pacientes que estaban con tratamiento convencional. Entonces, realmente este fue el primer estudio que demostró que como ahorrador de corticoides es un buen tratamiento no farmacológico. Y bueno, existen diferentes metaanálisis con otros ensayos clínicos que se han hecho, no les voy a aburrir con esto, en donde se demuestra que son eficaces y seguros. Vale, en enfermedad inflamatoria no es un tratamiento que utilicemos en primera línea. Bueno, esto dependerá del paciente, pero en general para nosotros es muy atractivo utilizarlo más bien como un tratamiento combinado. Nosotros hacemos mucho uso de terapias combinadas en nuestros pacientes porque la respuesta inflamatoria es muy fuerte y nos gusta la leucocitoaféresis como tratamiento combinado porque estamos combinando un tratamiento farmacológico con una terapia no farmacológica. Y esto hace que la seguridad sea buena, por lo que mencionaba previamente. Nosotros tenemos mucho problema de que con nuestros tratamientos inducimos dependencia o refractariedad, los pacientes hacen anticuerpos y con este tratamiento no. Y potencialmente puede ser no únicamente actuar
quitando las células, los linfocitos activados, sino también ser un poco inmunomodulador y ayudarnos con los otros fármacos que tenemos. Y también puede haber un sinergismo potencial. Entonces, estos son solo algunos de los estudios, ya hay más a esta lista en donde se ha utilizado la leucocitoaféresis combinada con otros tratamientos y bueno, es donde nosotros nos sentimos más cómodos utilizándola. Entonces, ¿en qué paciente nosotros creemos que es un buen candidato para este tratamiento? Bueno, claramente un paciente en donde querramos evitar el uso de corticoides por toxicidad o que estén relativamente contraindicados, pues es un tratamiento que es atractivo. Pacientes que tengan una comorbilidad importante y que no queremos inmunosuprimir, o que tengan un riesgo al utilizar el tratamiento inmunomodulador. Como tratamiento puente es algo que a nosotros también nos sirve. Esto lo que quiere decir es que hay fármacos nuestros que tardan mucho en empezar a hacer efecto y entonces la leucocitoaféresis se puede utilizar como un puente hasta que el fármaco de mantenimiento ya empiece a hacer efecto y en combinación con otros tratamientos que es en donde más lo utilizamos. Número de sesiones. Esto es bien controversial. O sea, las pautas más tradicionales es hacer una sesión por semana durante un periodo de inducción de 5 semanas o algunos estudios que también hacen 10 sesiones en 8 semanas. Sin embargo, lo que se ha encontrado es que parece ser que esto va mejor si somos un poco más intensivos y hacemos al menos 2 sesiones por semana durante el periodo de inducción, que puede ser eso, entre 3 y 5 semanas. Y hay un estudio donde se encontró que, que esta estrategia de hacer 2 sesiones por semana conseguía una mayor remisión clínica en los pacientes. Y algún estudio que encontré que hacían sesiones diarias, pero bueno, esto ya era un estudio anecdótico, también con buenos efectos, pero tiene cierta lógica, ¿no? O sea, mientras más linfocitos activados yo pueda remover, pues lógicamente, al menos a corto plazo o mediano plazo, será más efectivo. Y por último, quería nada más mencionar cuál es la percepción del paciente, porque nosotros pensamos un poco lo que les decía antes, que los pacientes se asustan, ¿no? De, bueno, me van a conectar, ahora me van a mundializar, ¿qué va a pasar? Y bueno, lo que se encontré 2 estudios de percepción del paciente, uno que se hizo en Japón y otro es español. Y en el estudio español se les pasó un cuestionario de 14 preguntas que fue diseñado por los investigadores a 52 pacientes que recibían leucocitoaféresis, 46 con colitis ulcerosa. Y estas 14 preguntas incluían, por ejemplo, qué tanto esfuerzo era para el paciente acudir al hospital, porque claro, se tiene que hacer en el hospital, si había molestias por el acceso endovenoso, si tenía una preocupación por estar haciendo este procedimiento, también preocupación sobre la efectividad del tratamiento y la aceptación de recibirlo en el producto en el futuro. Y 60% de los encuestados estaban satisfechos con el tratamiento y algo importante es que el 82% aceptaría volver a recibir el tratamiento. Entonces, realmente es un tratamiento que lo toleran muy bien, salvo los problemas de accesos venosos, que es lo que más frecuentemente vemos. Es un tratamiento que a nuestros pacientes al menos les gusta mucho y sobre todo por lo seguro que es y los efectos que han notado ellos. Y nada, a modo de conclusión, ya no me alargo más, la leucocitoaféresis, bueno, es un tratamiento, porque es un tratamiento, pero no farmacológico, para diferentes enfermedades inflamatorias, pero donde más estudiado es en la colitis ulcerosa y que es adecuado para pacientes seleccionados. Es útil para ahorrar corticoides y, como mencionaba, puede utilizarse como terapia puente, como tratamiento combinado, hasta conseguir el efecto pleno de otro fármaco o utilizarlo de forma sinérgica. Y algo importante es que tiene un perfil de seguridad muy alto y que es ideal en pacientes que no queremos inmunosuprimir o que no queremos inmunosuprimir adicional. Y bueno, esto es lo que les traía.